Hola amigos, ¿qué tal? Romani Periodista con ustedes. Como siempre, aquí saludándolos de noche, de día, al mediodía, a la medianoche. ¡Ah! Me acabo de pegar. Ah, perdón. Donde quiera que se encuentren, estoy de todas maneras siempre con ustedes y al pendiente de la información. El día de hoy yo quiero hablar de algo que para los mexicanos ha sido motivo de tensión prácticamente desde el mes de agosto hasta la fecha, y es la salud de don Vicente Fernández. Y además de las malas prácticas de esta revista que fue el instrumento, prácticamente yo llamo de maldad, que intercambió la vida de Pepe y de Manuel José en un momento dado, en la compra del material para difundir el famosísimo ADN. Y esta revista, el martes de esta semana, se atrevió a publicar que el señor Vicente Fernández iba a ser desconectado y que tenía muerte cerebral. Así es esta revista, así son estas personas, y no tienen medida, no tienen moral, no les interesa ni les importa más que vender ejemplares. Entonces yo verdaderamente estoy muy molesta. Desde luego que yo no les creo nada, y menos ahora que llevo un proceso en contra de ellos. Entonces definitivamente no tienen credibilidad para mí, pero en este momento en que en pues nuestro gran representante de la música folclórica, no solamente en México, el señor Vicente Fernández es conocido en Japón, es conocido en cualquier lugar, y todos estamos deseando la recuperación de Vicente. Entonces, qué mal gusto que la revista saque una nota de este tipo. Y ya saben ustedes a qué revistucha me estoy refiriendo. Y que saque esta nota y ponga en alarma, que yo no sé ni por qué la gente lo lee, la verdad, porque ya saben que todo lo que dicen ahí es mentiras. Pero bueno, ni modo, lo que yo les he comentado, el morbo a veces gana la ética profesional. En el caso de la revista, pues el morbo ha sido lo que siempre vende, y a la gente le gusta meterse allí y enterarse. O sea, qué asunto tan feo. Y alguna vez vamos a analizar entre ustedes y yo el morbo, de lo que significa la palabra morbo, y que como esto está ligado íntimamente al mundo de los espectáculos. Entonces, pero la verdad es que me molestó mucho la nota. Desde luego que no era cierta, corrió a la gran velocidad, porque esta revista, debo decirles que tiene un tiraje de afortunadamente, afortunadamente, su tiraje se ha disminuido en el último año, pero su tiraje todavía alcanza los 6, entre 6, 6.5 a la semana, millones de ejemplares. Más aparte, poseen sus diferentes sitios en las diferentes plataformas en donde pueden ellos difundir su noticia o sus exclusivas. Entonces, pues es una noticia, esto habla de una revista que ha crecido muchísimo y que se ha mantenido en el gusto del público mexicano, pues por morbosos, y que también se distribuye en Latinoamérica, pues por lo mismo, por el morbo. Pero qué mala idea jugar, lo han hecho varias veces, con la vida de las gentes. Afortunadamente el señor Vicente Fernández ni tiene muerte cerebral, parece como oxígeno dependiente, tiene traqueostomía, pero está alerta, está en estado de lucidez, que es muy importante, y está siendo visitado por sus familiares con todo el amor de toda una dinastía que él ha creado. Entonces, para mí me parece muy importante relacionar este asunto de la revista con todos los malos manejos que ha hecho durante todo el tiempo en que
hemos sabido de ella. Siempre hay una nota vulgar y siempre hay una nota morbosa en ellos. Es un periodismo detestable y en el que la gente no debería creer, pero bueno, se cree y se causó gran alarma con esta tan mala fake news. Y desde luego que no es así. Hay varios reporteros apostados en la ciudad de Guadalajara, en la clínica en donde está Vicente. Están en espera de lo que digan los médicos y se ha mantenido estable. Sí, está en terapia intensiva. No ha logrado salir de allí porque tuvo otras complicaciones de otras enfermedades que se desconocían de él, pero que yo tengo la confianza de que los médicos, y tengo la confianza, ustedes saben en quién, en Dios, de que nos preste a Vicente para que ojalá nos vuelva a cantar, porque todo el pueblo de México lo quiere. Particularmente a mí me gustan las canciones de Vicente, porque hay una secuencia histórica que él recorre en cuanto a la música ranchera, en cuanto a esta música mexicana, y que si no hubiera sido por él y desde luego por Aida Cuevas, en este momento nosotros ya tendríamos problemas para estar recuperando nuestro folclore, que es una parte de nosotros que se ha perdido porque algunas estaciones y emisiones de radio se cambiaron su ritmo al reggaetón, a una invasión de música de banda y de reggaetón, que ha dejado un poco en segundo término a la música regional mexicana. Entonces, para nosotros los mexicanos es muy importante que esto siga adelante, y quienes lo han mantenido adelante son dos grandes dinastías, la dinastía Fernández y la dinastía Aguilar, que ahora con Ángela Aguilar nos da grandes sorpresas y nos encanta ver a Ángela y verla. De hecho, prácticamente ella se graduó en los Grammys al lado de grandes personalidades cantando La Llorona. Entonces, estos son nuestros dos grandes baluartes. La familia también de Vicente Fernández, que ha sido dignamente representada por Alejandro Fernández en cuanto a los temas rancheros, al pop ranchero que él también retoma, e incluso también a algunos duetos con el señor Plácido Domingo. Ha dado también esta categoría a la dinastía Fernández, que después viene ahora con su hijo Alejandro Fernández, con las hijas que tuvo con América, y hoy se anuncia también que su hijo Alejandro lo va a hacer abuelo y que van a tener una niñita entre Alex y Alexa Fernández. Entonces, así es la vida se continúa siempre, y se abre paso y se abre camino, y la bendice Dios con los pequeños que llegan a este mundo. Ojalá Mía Fernández pronto esté aquí con nosotros, y que continúe con la dinastía Fernández tan dignamente como lo ha hecho Ángela con la dinastía Aguilar. Y respecto a Vicente Fernández, un poquito de historia nunca cae mal. Cuando fallece Pedro Infante en aquel avionazo, realmente todo el mundo nos quedamos desconcertados de con quién se iba a llenar este espacio tan grande que había dejado Pedro, por carismático, por gran cantante, por gran actor, porque Pedro era grande en todo lo que hacía, como un hombre de ejercicio, como un hombre sin vicios, como, eso sí, las mujeres le encantaban, gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, en ese momento se produce un vacío, que iba a ser muy difícil de llenar. Nadie lo creía posible hasta que de repente
por esos azares del destino, un hombre que imitaba a Pedro al principio en sus tonos de voz, no tanto tonos de voz, sino recursos, aparece ese señor Javier Solís, con sus sombras nada más. Y hablar de Javier es hablar de una trayectoria breve, pero intensa. Entonces, intensa en películas, porque también fue un gran actor, fue un gran cantante, cuya tesitura es tan bellísima que le tengo que dedicar un programa, porque yo ya tengo su registro contra otro registro de prácticamente un contratenor, y ahí se puede ver toda la capacidad de voz que tuvo siempre el querido señor Negrete, el de Sombras nada más, y de muchos éxitos, porque además también grabó muchísimo. Yo creo que él no se cansaba de grabar, Javier Solís, no se cansaba. De hecho, uno de sus últimos temas pues es precisamente Sombras nada más, pero él ya tenía una discografía enorme y una filmografía también muy grande. Él era muy inquieto y un grande, una voz como, yo creo que en México sería muy difícil que volviese a darse una voz como la de Javier Solís. En verdad, es una voz excepcional. Y yo amo a Pedro Infante, pero Javier Solís me rinde con su voz. Y en ese momento de la muerte tan trágica de Javier, pues vuelve este vacío, este terrible vacío de la música regional, y es el momento en que aparece Vicente Fernández, y ante este hueco que había, pues el charro se la toma y lo empiezan a llamar, y él empieza a tener pues mucha voz, porque Vicente tiene una voz y una potencia de voz impresionante y un tono diferente. No era ni Pedro, ni tampoco era el señor Soler, o sea, él tenía su propio estilo, tenía su voz muy definida, un talento muy especial y muy grande, y empieza poco a poco a ocupar ese sitio, y resulta que también perdón el pleonasmo, ni siquiera fue pleonasmo, fue repetición, que es un gran actor también, porque pues dentro de lo que él filmó, a mí me gustan muchas películas de Javier Solís, pero muchas, donde le hace de cura, de boxeador, un poco como Pedro, porque siempre fue así. Bueno, y si es así, pues también el charro del buen Titán, en este momento, también le ofrecen cine y hace Tacos al Carbón, y hace El Albañil, y hace muchísimas películas, y también se vuelve un grande del cine nacional, cosa que une a estos tres nombres, tanto a Pedro, Javier o a Vicente, como grandes taquilleros del cine nacional. Entonces no solamente eran cantantes, eran también actores, y pues que realmente conmovían, y la gente íbamos al cine a ver sus películas con muchísimo gusto, y ahí se veía un Vicente con un cabello muy negro y muy espeso, y así después empezó su lema de pues yo canto hasta que el público me deje de aplaudir. Y en verdad yo no tuve tanto acercamiento, pero sí fui tres palenques, y en verdad que cantaba hasta que el público dejaba de aplaudir. Y no es que dejaba de aplaudir, yo en las dos
ocasiones ocurría lo mismo, que llegaba a cantar 3 horas, 3 y media. Y entonces uno, entendiendo el cansancio del cantante, ya le aplaudía de pie, y entonces él ya se retiraba del escenario cuando uno le gritaba bravo, pero también que ya descansara, porque el canto es un ejercicio muy completo y muy cansado. No es fácil que los cantantes soporten 3 horas cantando, 4 horas cantando, como Vicente. Entonces, pues su lema se volvió famoso y siempre fue cierto. Siempre cumplió con él. Él siguió cantando mientras se le aplaudía. Y esto también lo digo un poco en el caso de Manuel José, cuando lo vemos, es que yo lo he visto en conciertos y digo, es que realmente su esfuerzo, el esfuerzo de todos los cantantes para determinar un número de horas es muy, muy, muy grande. Así es que, pues, mi nota del día de hoy fue esta infamia cometida en contra de Vicente Fernández, de hacer una noticia de este tipo, y pues que pues para nada, ¿verdad? Nosotros no desearíamos en ningún momento que nada malo pase, muy por el contrario, le deseamos salud a nuestro Chente y que definitivamente salga adelante, porque él va a poder, porque en medio México, tal vez Latinoamérica, muchas partes donde han estado sus canciones, pues están en este momento al pendiente de su salud y deseándole con oraciones su recuperación. De que sí, esto es, bueno, estas son las verdaderas joyas. Aquí está el señor Vicente Fernández y desde luego su homenaje al Flaco de Oro, que también les tengo que hablar después del Flaco de Oro. ¿Por qué negar que tu cariño huérfano de besos busque dónde estar? Es natural, piénsalo así. Ahí dice Agustín Lara, bueno, al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que me borre a ti. Ay, me encanta. Entonces, y aquí Vicente le hace un homenaje sensacional en uno de sus muchísimos discos, porque también Vicente ha grabado mucho. Y bueno, como segunda nota y tal vez nota final, quiero hablar sobre el concierto de Acapulco. El concierto de Acapulco no se ha cancelado, simplemente Manuel José dijo que no es en la fecha que se tenía prevista, pero toda la gente que vamos a ir, pues yo creo que él dijo que se iban a dar a conocer los eventos que él tuviera en sus páginas oficiales, y pues yo como buena gente que sabe y que conoce la trayectoria de Manuel, no sé lo que pudo haber pasado, pero de todas maneras yo ya tenía así listos más que nada la llegada a Acapulco. Sí, de repente este cambio sí nos mueve pues el piso a mucha gente que íbamos a Acapulco. Lo lamento por la gente que viene del extranjero, que pues ya se había hecho reservaciones en los hoteles, y como periodista me toca ser imparcial, entonces en este momento lo soy. Sí me parece que sí no debe de anunciarse un concierto y luego cancelarse, porque implica mucho movimiento, sobre todo tratándose de Manuel José, que viene mucha gente y de Estados Unidos. Alguien que me preguntó de Bélgica si llegaba aquí, se estaba haciendo un pequeño núcleo de gente que venía de Europa, entonces sí implica gastos, y sí es, pues francamente sí es poco respetuoso para el público en general, no solo es el público mexicano,
cambiar la fecha sin explicar. Entonces a mí me encantaría, y esto lo digo como periodista de manera muy seria, que sí no solamente dijera que a las páginas oficiales, sino que nos presentara una explicación y desde luego nos diera la fecha, y que esta fecha fuera muy formal, porque implica movimientos internacionales de avión, gestoría con el hotel, una serie de cuestiones que son muy importantes para el público de Manuel José, y como él tiene todo un equipo, pues a mí me encantaría que se publicara un comunicado respecto a este asunto, que además terminara con las especulaciones que se hacen respecto a este tipo de eventos y de cancelaciones rápidas. Eso es prácticamente todo lo que yo por el momento les tengo como noticias básicas. Siempre con el cariño y con el respeto que tengo por Manuel José, y ustedes lo saben. Y bueno, con esto yo prácticamente cierro mi nota de comentarios del día de hoy, y les deseo lo mejor del mundo. Sigamos al pendiente de mis notas, yo estoy aquí para ustedes. Les agradezco también que les haya gustado los top que presenté. Voy a seguir presentando más. Mucha gente estuvo de acuerdo, así es que por eso es que no abrí las páginas, porque casi todo el mundo estaba de acuerdo. Les agradezco muchísimo que haya yo contado con que lo hayan visto y que les haya gustado, porque esa es la idea de este canal, estar al servicio de ustedes, porque ustedes son lo mejor que a mí me ha pasado. Muchas gracias, excelente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi corazón es suyo, donde quiera que nos veamos y nos encontremos. Muchas gracias.